9:43 de la mañana, querida Delfina Menezes, 42, en toda la República Argentina, en toda nuestra patria bicontinental y bioceánica que tanto queremos y defendemos, a la que salimos en especial con toda esta información, pero sobre todo para el mundo también, porque lo merece también toda la información del mundo. Y justo de alguna cosita que ha sucedido en algún rincón del mundo vamos a estar hablando. Nos vamos a situar estrictamente en el mar Mediterráneo, cercanos a Palestina, ni más ni menos. ¿Por qué decimos esto? Porque lo que ocurrió la semana pasada fue el ataque a un barco de ayuda humanitaria que se dirigía a Gaza. Hay una coalición que se llama Coalición de la Flotilla de la Libertad. Muchas gracias, Mati Marchi. Usted es un tipo que sabe. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hay una, como decíamos, esta coalición organizan distintos viajes hacia Gaza para llevar alimentos y agua potable, medicamentos, entre otras cosas. ¿Por qué realizan esto? Bueno, recordemos que hay un bloqueo realizado por el Estado sionista de Israel desde el día 2 de marzo del corriente año, con lo cual hace más de 60 días que no ingresan alimentos a Palestina. La Flotilla de la Libertad es una organización que nuclea a distintos integrantes de distintos países del mundo, artistas, políticos, etcétera, que hacen estos viajes, se suben a las embarcaciones y llevan directamente los insumos a la franja de Gaza. Bueno, ¿qué fue lo que pasó con este barco de ayuda humanitaria llamado Barco Conscience? Esta es una de las imágenes de varias de las campañas. Este no es el primer barco de ayuda humanitaria que va hacia las costas gazatíes. Vamos a ver varias imágenes de lo que son el Barco Conscience y obviamente el parte de este operativo de ayuda. ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, tuvo un ataque con drones sobre la proa. Para decirlo estrictamente, por si alguien no sabe qué es la proa, la parte delantera del barco, ¿sí? Este es otro de los buques que se llevó también en otra oportunidad. Ahora vamos a ir directamente a las imágenes que ratifican y muestran el ataque de cómo quedó el barco. Esta es una seguidilla de 3 imágenes en la que vemos cómo en distintas partes de la proa ha sido atacado con, como decíamos, drones obviamente tripulados por control remoto, como se manejan en este caso los drones, con explosivos, que generó no solamente averió el casco del barco, como se ve allí claramente en este daño que se ve en la imagen, como también generó un incendio que pudo ser apagado horas más tarde. ¿Cuál es el problema de todo esto? Bueno, el barco estaba en aguas internacionales, cerca de las costas maltesas de Malta, pero en aguas internacionales. Concretamente, lo que había parte de la tripulación en el barco Conscience y la otra parte esperaba en Malta para subirse. Entre ellos, personajes a nivel internacional muy conocidos, como por ejemplo la militante ambientalista, podríamos decir, Greta Thunberg. Muy conocida también por gran parte de las campañas tanto de boicot comercial como de denuncia, como estas acciones que las podemos denominar dentro de lo que se llaman acciones directas no violentas, ¿no? ¿Viste cómo le dejaron de dar cámara a la Greta Thunberg cuando se comprometió con la causa palestina? Antes era, no, la joven promesa que liberará al mundo del dióxido de carbono, cuando ella, bueno, también en parte, digamos, entendió que no había forma de defender el ambiente sin tener un posicionamiento político, porque de eso también se trata. Ahí ya no era la joven promesa, ya ahí quedó totalmente borrada de los medios hegemónicos. Sí, convengamos que un poco, viste, cuando hay un personaje así que es útil para las intenciones, en este caso de, bueno, por ejemplo, productores de energía que intentan focalizar en la energía sucia que realiza algún que otro país, sin hablar de las sedes propias. Bueno, ahí vemos justamente algunos videos de... Hasta se hizo Ferquillo Rolling a la Greta. Sí,
alerta tu flequillo, dirán algunos por allí. Pero bueno, vamos a escuchar en estos momentos a Tiago Ávila. Tiago es uno de los coordinadores de la coalición de la Flotilla de la Libertad, obviamente muy impactados por toda esta situación, principalmente por la seguridad de los tripulantes, ¿no? Recordemos, como decíamos, el Conscience tenía 16 personas a bordo, de los cuales 12 eran parte de la tripulación y 4 eran pasajeros civiles. Iban a levantar en Malta el resto de tripulantes para llegar a las costas gazatíes, y previo a eso, en la medianoche del miércoles pasado, fueron atacados por estos drones no identificados, obviamente, ¿no? Obviamente los drones, ¿cuál es el problema con los drones? Que no tienen bandera a la hora de la realización del ataque. Vamos a escuchar entonces uno de los fragmentos que trajimos para compartir con ustedes de Tiago Ávila, el coordinador de la coalición de la Flotilla de la Libertad. Es que buscan desafiar una ilegalidad, desafiar un crimen contra la humanidad que representa tanto el bloqueo contra el pueblo palestino en Gaza, como también la colonización, el genocidio, la limpieza étnica, que ya pasa más de 78 años. Entonces, la Flotilla de la Libertad tiene estas misiones, que juntamos personas de todas las partes del mundo, de muchos países, de muchas habilidades, talentos, especialidades, para que vayamos allá y podamos decir: los pueblos del mundo no aceptan el cerco ilegal contra el pueblo palestino en Gaza. Y ahora, hace 576 días de escalada del genocidio contra el pueblo palestino, también deseamos el fin al genocidio. Y ahora, peor ainda, en los últimos 60 días, ninguna botella de agua, ningún pedazo de pan entró en Gaza por 60 días. Entonces, la hambre es una catástrofe terrible y la situación es crítica. Entonces nosotros, en la misión de la flotilla, movilizamos personas de todo el mundo aquí para hacer los entrenamientos de no violencia, para prepararse para esa misión, para ir rumbo a Gaza llevando alimentos. Bien, explicaba un poco Tiago Ávila cuál es el objetivo de la coalición y cuál es el objetivo de cada una de estas instancias, ¿no? Hablaba un poco de esto, ¿no? De la preparación alrededor de las acciones directas no violentas en relación a situaciones como las que se vivió, que obviamente ponen en peligro la vida de los tripulantes, que ahora vamos a escuchar también a otra de las personas que estuvo alrededor, pero vamos a seguir con Tiago Ávila porque habla un poco alrededor de la naturalidad de este genocidio, ¿no? Y cómo es la necesidad de la denuncia, en este caso, incluso poniendo el cuerpo en esta región del mundo. Llegó en la región y quedó volando muy bajo en la región donde estaba nuestro bote. Ese ataque pasó con 2 drones que explotaron en el bote. Este es parte del relato alrededor del ataque que se realizó al barco Conscience, un poco relatando esto, ¿no? 2 aviones. Si querés dejarlo porque un poco plantea ahí una incógnita. Ese mismo fragmento, Mati, dejarlo al final. Y las personas, después de mucho tiempo apagar el incendio, quedan vivas con pequeñas heridas, pero nada muy grave. Y que ahora estamos en una pelea para ver qué hacemos con eso. Denunciamos al mundo, la repercusión fue muy importante para perceber que los israelíes, porque ese ataque no viene con ninguna firma, pero sabemos muy bien quién hace ese tipo de cosas, hace años contra nuestras misiones. Entonces, estamos denunciando, estamos movilizando más energía, más personas para las próximas misiones también. El gobierno de Malta recién ofreció para que el bote venga más. Allí escuchábamos entonces a Tiago Ávila, como decíamos, coordinador de la coalición de la Flotilla por la Libertad, que lleva adelante estos viajes humanitarios a Gaza, llevando, como decimos, alimentos, medicamentos, bebidas, agua potable principalmente. Y destacando esto, ¿no? No tiene firma este ataque porque son drones no tripulados que generaron 2 explosiones busquen si quieren, hay algunos videos dando vuelta por YouTube. La verdad que estaban con muy mala calidad, por eso nosotros no
no los trajimos, pero un poco se escuchan las detonaciones en filmaciones muy rápidas con teléfonos celulares de parte de los tripulantes, donde, bueno, obviamente en plena medianoche, imagínense no ver absolutamente nada, escuchar 2 detonaciones en medio de una embarcación y después estar empezando a emitir señales de socorro, ¿no? Que es un poco lo que se realizó desde la Flotilla de la Libertad. Bueno, dicen que no tienen bandera estos ataques, pero lo que plantea también Thiago Ávila es la denuncia concreta al Estado sionista de Israel por estos ataques. ¿Por qué? Bueno, porque en el 2010 se atacó una embarcación también de la flotilla. En ese caso, para el régimen sionista tuvo éxito. ¿Por qué tuvo éxito? Porque asesinó a 10 personas en ese ataque. En 2010, un ataque similar generó la muerte de 10 personas, en este caso de 10 defensores de derechos humanos que iban nuevamente a la Franja de Gaza en la persistencia de este genocidio en curso que hace muchísimos años existe. Estamos hablando de hace 15 años de este hecho, con lo cual no deja mucho más a la interpretación, ¿no? Enviar ayuda humanitaria a un lugar que se está generando un genocidio con la determinación del Estado de Israel de no dejar entrar alimento ni bebidas a un lugar donde viven 2 millones de personas que están pasando terribles hambrunas y generando no solamente muerte por desnutrición, por inanición, sino además por la falta de un recurso fundamental, que es una base de los derechos humanos, que es el consumo de agua potable. Parte de este genocidio, como decimos y denunciamos hace muchísimo tiempo, que está llevando el Estado sionista de Israel en Palestina. Hubo también, distintos comunicados. El Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Roma envió un remolcador por las horas de la madrugada, que no solamente estuvo alrededor del barco Conscience, sino también que proveyó en su momento asistencia para apagar el incendio, horas tarde, ¿no? Y con fuerzas, un comunicado que circuló la coalición denuncia también a las Fuerzas Armadas maltesas por su inacción y complicidad con el régimen sionista de Israel, principalmente primero por rodear los barcos de otros barcos de la flotilla que querían acceder al Conscience, ¿no? Concretamente, parte del mismo operativo, parte del mismo grupo que se organizaba, quería acceder al barco recientemente atacado y era rodeado por fuerzas armadas maltesas, principalmente obviamente las que se desarrollan en alta mar, recordemos, aguas internacionales. Pero vamos a escuchar a la colega Diana Carolina Alfonso, que relata justamente este momento en el cual eran rodeados por fuerzas armadas maltesas en aguas internacionales para no llegar al barco Conscience y poder rescatar, en este caso, a parte de la tripulación. En este momento están llegando fuerzas especiales, apoyos de las fuerzas especiales. El tratamiento criminalizante nos deja entrever un secuestro al barco Conscience que se encuentra al fondo nuestro. Por favor, explícanos qué es lo que ha pasado recientemente que nos obliga a volver. Parte obviamente del pedido era que la tripulación salga del barco Conscience. Ese era uno de los principales pedidos de la Fuerza Armada Maltesa. Obviamente los miembros de la coalición decían no abandonar el barco. Principalmente por lo que han llevado, ¿no? Principalmente alimento y los suministros, tanto médicos como decimos, tan importante el recurso de agua para la población gazatí. Recordemos que esto no solamente muestra un capítulo más del brutal genocidio que está desplegando el Estado de Israel sobre población palestina y esta imposibilidad de acceder a el agua y los alimentos, sino que también muestra la incapacidad de los organismos internacionales creados después de la Segunda Guerra, que supuestamente se crearon para asegurar, ¿no? y garantizar ciertas condiciones humanitarias, incluso dentro de conflictos armados, conflictos bélicos, ataques y demás. En este caso, la ONU, desde hace semanas, pero en particular a raíz de justamente estas últimas 9 semanas, es decir, más de 2 meses, en lo que las autoridades israelíes mantienen un bloqueo total sobre la entrada de suministros humanitarios a Gaza, se posicionó, dijo que la ONU rechaza esto que está haciendo el Estado de Israel y que obliga a que,
el Estado de Israel efectivamente garantice esto. El tema es que no tiene una forma de ejecución que no sea la exhortación al Estado a realizar el correspondiente abastecimiento, sino que son más proclamas que lo que muestra es esto, ¿no? La incapacidad, la verdadera negligencia que terminan teniendo estas instituciones, estos organismos, a la hora de tener que involucrarse o efectivamente bregar por los derechos humanos de las personas, en este caso, que viven en Palestina, pero que lo demuestra, digamos, en cualquier otro conflicto donde aún a la vista de todos se está ejerciendo un genocidio. No se hace nada. No, recordemos que bueno, las declaraciones o comunicados de la ONU, incluso algunas que son declaraciones de la Asamblea de ONU, ¿no? Lo cual tendría un impacto mucho mayor que exclusivamente un comunicado del Comité de Derechos Humanos, por ejemplo, o alguna situación así, pero sabemos cómo funciona la política internacional y cómo se desoyen gran parte de estas resoluciones. Lo mismo que sucede en Malvinas, ¿no? Cómo se desoyen las resoluciones de Naciones Unidas con respecto a las Islas Malvinas Argentinas, en este caso el Imperio Británico. Bueno, Israel hace lo propio en territorio palestino hace muchísimos años. Una de las personas que estaba también por subirse al barco Conscience, que esperaba en Malta para subirse, es una ex coronela retirada del ejército de Estados Unidos. Estamos hablando de Mary N. Wright, coronela retirada estadounidense, que plantea: esta es la mayor locura del mundo. En estos términos, da una declaración a la CNN la semana pasada, el día jueves. Ni siquiera pensábamos que esto sucedería. Es la locura más grande del mundo. El barco estaba anclado allí, esperando nuestra llegada. ¿Quién enviaría drones a bombardear un barco anclado frente a Malta? Esto debería ser una advertencia para todos los países europeos, que es un poco lo que se denuncia. ¿Qué hace la Unión Europea que no saca al menos un planteo de preocupación alrededor? Obviamente es la complicidad con el Estado sionista de Israel y con los objetivos que tienen para Palestina como la tierra de todo un pueblo en el cual, como siempre decimos, vivían cristianos, judíos, árabes, ateos, todos juntos en paz hasta la llegada del sionismo a esa tierra. Ni más de menos está decir que la semana pasada se conmemoró el aniversario del Estado sionista de Israel y también allí hubo algunas manifestaciones. Tenemos un video y con eso nos vamos a ir. ¿Te parece, Mati Marchi? Al final de... exactamente esto es parte de una actividad que realiza una de las organizaciones antisionistas judías en el Estado de Israel, principalmente planteando: nosotros no somos sionistas, el judaísmo no es sionismo. Es un poco lo que anuncian parte de las pancartas que están viendo. Y es uno de los entrevistados que allí un poco plantea alrededor de por qué ondeamos la bandera palestina, ¿no? Bueno, porque son parte nuestra, son parte de nuestro pueblo, y es una forma de plantear que nosotros estamos en contra del genocidio palestino. Estas son movilizaciones que se dieron en territorio israelí, ¿sí? Y que obviamente fueron brutalmente reprimidas. Al punto llega esta organización a esto, por ejemplo, a quemar la propia bandera de lo que dice ser su Estado, ¿no? Y lo que plantea esta organización, que se llama Naturei Karta, búsquenla, es una organización internacional judía que está en contra de la instalación del Estado de Israel con estas condiciones, ¿no? Y plantean obviamente el desconocimiento, o que por lo menos ese Estado no los representa. Sobre todo para los que hablan de que lo que crece en el mundo cuando hablamos de la causa palestina es el antisemitismo. Antisemitismo es exactamente lo que ocurre en Palestina, porque no hay pueblo más semita que el pueblo palestino. Sí, y por último, justamente hablando de que en realidad las operaciones, ¿no?, del Estado sionista de Israel no necesariamente representan a todo el pueblo israelí ni judío, les dejamos... ¿Recuerdan que el año pasado en los premios Oscars ganó como mejor documental? ¿Este año fue? Sí, mirá, a principio, ¿no? Qué rápido pasa el tiempo. Bueno, este año, pero premiaban a las películas del año pasado.
del 2024. Bueno, una de las que ganó, recordemos, fue No Other Land, No Hay Otra Tierra, justamente una producción, un documental que salió ganador, realizado justamente por un director israelí y un director palestino. Este documental, que poca difusión internacional ha tenido, a pesar incluso del Oscar, poco tiempo en carteleras, lo vamos a transmitir este jueves. Ahí está el flyer en pantalla. Este jueves, proyección de No Other Land. Qué complicado que está. Jueves 8 de mayo a las 19 horas en la Casa Nuestra Patria, en calle 13, entre 54 y 55. Se podrán acercar entonces a ver esta película, también a disfrutar de algo para tomar, algo para comer. Está buenísimo el documental. Algo Lo para único discutir. que recomiendo es prepárense para la impotencia que generan algunas escenas y algunas imágenes muy fuertes, sobre todo para quienes sepan lo que ocurre en Palestina, pero no tengan muy en vista escenas del genocidio en curso, ¿sí? Así que, bueno, los invitamos a todas y a todos, en línea con lo que venía comentando con esta noticia del fin de semana, a ver esta película, esta proyección de No Other Land este jueves a las 19 horas. Entonces, en Casa Nuestra Patria están todos y todas invitados. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos